Muy buenos días. En el día de hoy vamos a hacer una retroalimentación de las dos primeras semanas de este segundo periodo. Espero aclarar dudas frente al tema. Empezamos en la independencia de los Estados Unidos y Latinoamérica. ¿Qué consecuencias tuvo la independencia para América Latina? La independencia de los Estados Unidos de América se produjo el 4 de julio de 1776, cuando se rompieron las relaciones coloniales con Inglaterra. Pero, ¿quién inició esa guerra? ¿Cómo se dio? ¿Con quiénes tuvieron el enfrentamiento? Resulta que el que da inicio a la guerra fue el primer comandante y jefe del ejército, que fue el promotor de esa independencia de las 13 colonias o la independencia de Estados Unidos, que fue George Washington. Una vez terminada esa liberación, él pasa a ser el primer presidente de Estados Unidos. Pero, ¿por qué se inició la guerra? Resulta que era un conflicto que había entre las 13 colonias y el régimen autoritario de Gran Bretaña. Pero, ¿quiénes eran las 13 colonias? Resulta que las 13 colonias eran Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia, Pensilvania, Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, entre otras. ¿Y qué pasa ese 4 de julio? Resulta que ese 4 de julio se firma la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. Pero ¿quién redacta el acta? Resulta que en esa época habían unos ilustradores que fueron los promotores también para poder realizar esa independencia, que fueron Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin y Roger Sherman. Sobre los antecedentes de la independencia de los Estados Unidos de América. Las 13 colonias pronto se convirtieron en objeto de obtención de ganancias y explotación de recursos minerales y naturales escasos en Europa. Resulta que las 13 colonias tenían un proceso de enriquecimiento económico que al mismo tiempo se daba porque estaba aumentando la población. Pero resulta que ellas, para poder estar dentro de la guerra, necesitan invertir dinero en esas batallas. Pero resulta que al invertir dinero en las batallas que se daban con Inglaterra, se encuentran en una inmersa economía en la cual necesitaban salir adelante. Pero entonces, ¿qué hacen los colonos? Llaman al resto de las colonias y se da la revolución. Resulta que en ese mismo instante se estaban dando unos antecedentes externos, una influencia de movimiento filosófico. Recordemos que en la Revolución Francesa también habían unos ilustradores. En este momento estaba Voltaire en ayuda con algunos problemas que se estaban evidenciando en las 13 colonias, que Voltaire lo que hizo predominar o ayudar fue mediante la razón, mediante la eliminación del antiguo régimen en el cual estaban los colonos de acuerdo a ese régimen que estaba con Gran Bretaña. Montesquieu lo que participó fue en el espíritu de las leyes, donde se daba o él hablaba sobre una división de poderes del Estado. Y por último, Rousseau, que él aporta desde el contrato social. ¿Qué quiere decir el contrato social? Habla sobre la igualdad de derechos. Resulta que las causas de la independencia de Estados Unidos, que se da durante la Guerra de los 7 años, se dice, ¿en qué consistió la Guerra de los 7 años? Fue un conflicto protagonizado por Francia e Inglaterra, que duró desde 1756 a 1763, en el que Estados Unidos se vio afectada territorialmente. Aparte de que fue afectada económicamente, también fue desde el territorio. Desde el Parlamento inglés, la metrópoli castigó a los colonos con un aumento en las tasas comerciales y con el intento de ampliar los derechos de la corona británica en América. Las protestas por parte de los colonos no tardaron en surgir. Bueno, resulta que el proceso de independencia de Estados Unidos
Comienza luego de la Guerra de los 7 Años. Esto fue una guerra en la que participó Gran Bretaña y Francia, que llega a América del Norte. Gran Bretaña atacó las posiciones francesas en dicho continente. Terminada esa guerra y la victoria por parte de Gran Bretaña, porque le ganó a Francia, quedó quebrada económicamente, por lo que con el objetivo de recuperar le impuso a las 13 colonias elevar los impuestos. Esto causa un gran malestar por parte de las colonias, causando protestas, motines y revueltas sociales. Resulta que en 1770, antes de la independencia, se produce la masacre de Boston, luego de una de las tantas protestas que se dieron y por el aumento de los impuestos, termina con la vida de muchos colonos. Esto significa un quiebre de relaciones entre las colonias y la Gran Bretaña, que lleva a los colonos a reunirse en dos congresos con el objetivo de llevar a cabo la independencia, ante lo que Gran Bretaña se opuso, dijo que no, y le declaran la guerra. Resulta que una de las causas de los movimientos independistas americanos, que eso fue otro de las causas por los cuales los colonos dijeron no más, necesitamos independizarnos de Gran Bretaña porque esto no puede continuar así. Iban en descendencia de acuerdo pues a la parte económica. Surgen, Gran Bretaña lo que hace es implementar las siguientes leyes. La primera ley, la ley del azúcar. Aquí sube el aumento del azúcar, le doblan el precio a este producto importado, o sea, lo que hacían dentro del mismo estado. La segunda ley habla sobre todo producto vendido en la colonia debía tener el sello. Todo producto que vendieran dentro de la colonia debía tener ese sello, o el sello inglés. Resulta que la tercera ley, el Parlamento inglés podía imponer cualquier ley y los colonos debían de cumplirla. Cualquier ley que el inglés quisiera adoptar dentro del Estado, el colono tenía que asumirla. La siguiente ley: se incrementó el impuesto a todos los productos de importación, subieron los impuestos, y con base a ello, este impuesto, en la ley de Townsend, lo que hace es que se produce esa masacre de Boston, que se las expliqué en la anterior diapositiva. Y el último, el motín. Solo los ingleses lo que dijeron fue, solo una empresa podía manejar o invertir en el té, y lo que hicieron los colonos fue que cuando llegaban las embarcaciones de otros lugares con el té, lo que hicieron en una época fue tirar todas las embarcaciones, tirar toda la carga de té para que ellos pudieran comercializar su propio té. Entonces a los ingleses no les gustó y por ende, de acuerdo a todas esas diferencias, fue lo cual fue donde se declaró la guerra. Bueno, resulta que con base a esas causas, esos antecedentes que se tenían dentro de las 13 colonias y la Gran Bretaña, surgen tres consecuencias: la económica, la política y la social. Resulta que la económica, la industria se desarrolló enormemente, dando paso a empresas petroleras u otras empresas automovilísticas. También la banca salió beneficiada, formándose uno de los sistemas bancarios y comerciales más potentes, destacando el de Wall Street. Políticas. La transformación del antiguo régimen hacia una forma política democrática. A causa de las repercusiones económicas que se nombran, se configuró una política expansionista. Y la social, la abolición de la esclavitud, pero por otro lado, nos encontramos a nivel social,
se vio repercutida la clase obrera, quienes se convirtieron en el símbolo de opresión capitalista. ¿Qué quiere decir todo esto? Resulta que se da un proceso de desarrollo en Inglaterra, en Estados Unidos o en las 13 colonias, con base a todas estas peleas, todas estas causas, se da un desarrollo económico, financiero e industrial. Esto permite la expansión de su territorio y el crecimiento del modelo económico, ubicando a la naciente República, Estados Unidos, como una nación poderosa en el ámbito internacional. La inmediata creación de un gobierno soberano, creando en el año 1787 su propia constitución. Aquí estamos hablando de la parte política. Y conformando un Estado con 3 poderes independientes. ¿Cuáles eran? El legislativo, el judicial y ejecutivo. Y por último, por ser el primer territorio, está la parte social, por ser el primer territorio independizado de América, sirvió como inspiración y ejemplo, iniciando un proceso de emancipación de las colonias en el resto del continente. ¿Quién fue? Ellos fueron el ejemplo de quién. Pues Francia lo toma como ejemplo y ahí es donde donde se da la Revolución Francesa. Las dudas que tenían frente al tema y ahora sí pasamos a realizar la actividad del día, del cual va a ser muy sencilla. Ustedes deben de investigar sobre la cultura de Estados Unidos, es decir, la vestimenta, la música, el baile, la gastronomía, la lengua. Debe escoger uno de estas características mencionadas anteriormente que le haya impactado y representarlo de manera creativa. Un ejemplo. De todo lo que yo investigué en Estados Unidos, de la cultura de Estados Unidos, a mí me interesó el baile. ¿Qué puedo hacer con el baile? Puedo utilizar una de las canciones que se daba en esa época o una actual, no hay ningún problema. De igual manera se está hablando sobre la cultura de Estados Unidos y voy a crear una coreografía. Esa coreografía, cuando ingresemos a la institución, me la presentan y ya, con base al video, presentan el video o si les da pena, se graban o lo presentan en la institución o si no lo quieren hacer sola, lo hacen con la familia, crean su propia coreografía, el baile, montan el video y me lo presentan cuando ingresemos a la institución. O si no se quieren grabar, lo presenta sola en el salón frente a las compañeras. Espero que estén muy juiciosas, no necesariamente tiene que ser el baile. Hay otro tipo de características de la cultura de Estados Unidos. Es solamente un ejemplo. Espero que hayan entendido la actividad, que se disfruten esa actividad. No requiero de escritos, es solamente de manera demostrativa. Y por último, terminado este video y espero aclararle todas las dudas, paso con la última diapositiva a explicarles cómo sería hacer la prueba en la... ¿Cómo realizar la prueba en la plataforma? Ingresa a la plataforma con tu usuario y contraseña. Espero que en este momento ya tengan muy claro y definido cuál es su usuario y contraseña. El segundo paso es dirigirse a la opción prueba. El tercero es realizar la prueba de ciencias sociales. Deben de leer muy bien las indicaciones, deben de estar muy claras, tienen un buen tiempo, no se estresen. Si no entendieron el video, vuelven y lo repiten. La prueba es con base a todo lo que yo les expliqué en este video. Y por último, confíen en sus conocimientos. Muchos éxitos y feliz día.